Hola hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Gracias por acompañarnos más en este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, pero también de oración por las familias, por nuestros hermanos en Cristo, por esta necesidad que estamos viviendo y esta situación que estamos enfrentando. Y bueno, hermano, antes de empezar, yo quisiera que usted me acompañara a elevar una oración y así entrar a lo que es el consejo de la palabra para este día. Le invito a que cierre ahí sus ojos en donde esté y que elevemos esta oración juntos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu maravilloso amor, Señor, tu maravilloso poder ha sido manifestado sobre nuestras vidas, Señor, de una manera especial y maravillosa, Señor. No tenemos con qué pagarte, Señor, simplemente darte gracias, Padre Celestial, por todas las cosas buenas y grandes y sublimes que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Yo sé que tú los has guardado, Señor. Te pido que tú sigas, Señor, en medio de ellos, Señor, que tus alas los cubra, Padre Celestial, que tú los protejas de todo peligro, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que tal vez estén pasando por alguna situación, ya sea enfermedad o una situación económica o cualquier circunstancia, Señor, te pido que tú te muevas, Señor, y que tu nombre sea glorificado en sus vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano, por acompañarme en esta oración y quiero que abran sus Biblias en un salmo, en el Salmo 145, en el versículo 18. Salmo 145, versículo 18. La palabra de Dios nos invita y nos enseña la importancia de la oración. Amén. Y bueno, hermano, si ya usted tiene su Biblia por ahí y ya encontró este versículo, le invito, hermano, que juntos leamos este versículo y podamos entrar ahora sí al consejo de la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras o de verdad, a todos los que le invocan de verdad. Y bueno, hermano, yo quiero compartir en este tiempo, en esta hora, nuestra actitud al orar. ¿Cuál es nuestra actitud al orar? ¿O cuál es la actitud bíblica al orar? Y bueno, Dios espera de nosotros, hermanos, que vengamos a su presencia en la forma correcta. En su palabra encontramos, hermano, cómo debemos orar. Y por eso, hermanos, yo quiero que consideremos algunas acciones esenciales al orar. Y la primera acción que debemos considerar al orar es orar con fe. Si bien la palabra del Señor nos enseña que la fe es muy importante en cada creyente, si vas a presentarte ante Dios en oración, debes venir con fe. Creer primero que Dios existe. La palabra del Señor en Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es incoherente o incongruente que digamos o que alguien diga, bueno, me acerco a Dios, pero no sé si me vaya a escuchar o no sé si realmente exista o pueda obrar en mi necesidad. Debemos acercarnos primeramente creyendo que existe. El Señor Jesús nos entregó la oración modelo y Él nos dice primeramente: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, ahí Jesús está explicando o está indicando la existencia del Padre y el lugar donde existe o el lugar donde está, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces Él nos dice que está en el cielo, entonces existe. El Padre Celestial existe. Entonces nosotros debemos acercarnos y creer
que Él existe. Dice, es porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabemos que cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor nos bendice, pero debemos buscarle, hermano, por esa necesidad espiritual en nosotros, no por lo que nos vaya a dar, sino porque es esencial para nuestra vida buscar la presencia de Dios y habitar con Él, tener una comunión con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque así nuestro espíritu es revitalizado, así nuestro espíritu y nuestra alma empiezan y tienen vida, y esa vida es la vida eterna que Él nos ofrece. Segundo, debemos creer que Él te escucha y responderá de acuerdo a tu necesidad o petición. Por tanto, os digo que todo aquel que pidiereis orando, todo aquello que pidiereis orando, creed que lo recibirá y os vendrá. Marcos 11:24 nos dice esto. Cuando creemos verdaderamente, automáticamente, hermano, nosotros anulamos la opción de la duda. Cuando nosotros estamos realmente confiados de que Dios va a obrar en medio de nuestra situación, en medio de nuestra necesidad, entonces nosotros podemos estar confiados de que Dios nos escucha y la duda es disipada, la duda no tiene lugar, y entonces podemos confiar total y plenamente que el Señor obrará en medio de nuestra necesidad. Pero ahora surge esta pregunta: ¿cómo producir una fe genuina? La palabra del Señor nos indica en Romanos 10:17 que cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros meditamos y la memorizamos, entonces la palabra del Señor produce en nosotros fe. Dice así Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros nos empapamos de la palabra del Señor, entonces nosotros estamos alimentando nuestra fe, estamos produciendo fe, y entonces nosotros podemos ver la mano del Señor en nuestra vida, en nuestra necesidad, en nuestra petición, en nuestro problema, en nuestra enfermedad. Leemos en la palabra del Señor grandes cosas y grandes milagros que el Señor ha hecho por su pueblo. Ahora, eso debemos creerlo y tomarlo en nuestra vida y en nuestro corazón, y permitir que Dios se glorifique en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra necesidad. La segunda acción que debemos desarrollar al orar es orar con humildad. Es lamentable ver cómo hay gente que al escucharlos y al verlos demuestran una altivez de su corazón, un orgullo, una soberbia, y de tal forma que prácticamente su oración es una orden para el Señor, una orden para Dios, y debemos entender que nosotros debemos humillarnos. La palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. O sea, nosotros no nos debemos presentar altivos, ni soberbios, ni altaneros, ni nada de eso, sino que en humildad, como siervos de Él, como gente que depende del Señor, debemos postrarnos, debemos humillar nuestra voluntad, o sea, someter nuestra voluntad a Dios. Nuestra actitud, la actitud del corazón, de doblegarla a la majestuosidad de Dios. Entonces, es una pena, hermano, que haya gente que ordene y que diga declaro y prácticamente como que quieren obligar a Dios a obrar. Pero recordemos que Él es Dios, Él manda, Él ordena. Y nosotros, los ángeles, y nosotros, los seres humanos, debemos obedecer todo lo que Él nos dice. Es hermoso cuando la palabra de Dios nos enseña ahí en Mateo 15:27 de aquella mujer que se humilló
que tenía una necesidad, que su hija estaba pasando una situación difícil. Esa mujer cananea que le dijo al Señor: Señor, aún de las migajas dame las migajas que caen en el suelo, para que mi hija sea liberada, para que mi hija sea sanada. Y el Señor se conmovió con esta fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella se humilló. Tenía una necesidad y se humilló delante del Señor, y el Señor obró de una manera maravillosa. También recordamos la historia de aquel centurión que fue con el Señor y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo, necesito que tú lo sanes. Y el Señor le dijo: yo voy a ir a tu casa. Y el centurión le dijo: no, Señor, mi casa no es digna de recibirte. Ahí él conoció y entendió su situación, su condición, y vio también la majestuosidad y el poder y la santidad en Jesús. Por eso le dijo: no es digna mi casa de recibirte, pero di la palabra. Eso es fe, hermano. Esa es tener una humildad delante del Señor, y el Señor obró en la vida del siervo del centurión y lo sanó. Eso lo encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 8, versículo 8. Aprendamos a pasar tiempo con el Señor, aprendamos a pasar tiempo delante de la presencia de Dios, pero con un ruego sincero, no un ruego soberbio, no un ruego altivo, sino sometiendo nuestra vida y entender lo que Dios nos ordena o Dios pide de nosotros. La humildad siempre debe de anteceder a la oración. Antes de orar debemos presentarnos humildemente delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Él mira de lejos al altivo, mas atiende al humilde, y Él se glorifica en la vida de los humildes. Lo encontramos en el Salmo 138:6. Hermano, la tercera acción que debemos realizar al orar es orar con persistencia. No dejar de orar, insistir, empezar a orar, empezar a orar por alguien o por algo y olvidar la petición en unos pocos días u horas no es lo que nos enseña la Biblia. Debemos orar vez tras vez hasta que podamos ver o tener la respuesta de parte de Dios. La perseverancia es la clave para ver las cosas que necesitamos en nuestra vida. La fe y la perseverancia. La parábola de la viuda y el juez injusto nos ilustra esta perseverancia. Resalta la perseverancia de esta mujer que necesitaba que el juez emitiera un juicio y pudiera ella tener justicia, la justicia que necesitaba. Eso no lo vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 18. La persistencia, la perseverancia y la constancia son esenciales al momento de orar. No podemos decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú intervengas, que tú sanes, y olvidarnos de lo que estamos pidiendo. Tenemos la necesidad de persistir, de ser constantes, de perseverar. O sea, estar día a día. Si no hemos visto la respuesta de Dios en nuestra vida, seguir orando y orando más, orando con fervor, creyendo que el Señor se manifestará en nuestra vida. La cuarta actitud o la cuarta acción y última que debemos, hermano, considerar y manifestar al momento de orar es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús es el mayor ejemplo, hermano, que nosotros podemos tener en nuestra vida. Jesús nos enseñó a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Recordemos cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. Él le dijo al Señor: Señor, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase
tu voluntad. Mateo 26:42. Imagínense, el Señor estaba necesitando que Dios manifestara su amor, que Dios le permitiera someter su voluntad, o sea, que se hiciera la voluntad de Dios antes de la voluntad de Jesús. Era un proceso difícil, sin embargo, Él sometió su voluntad. Tú y yo, hermano, debemos aprender a someter nuestra voluntad delante de la presencia de Dios. Tal vez nosotros queremos algo, sin embargo, Dios nos establece y su voluntad es diferente a lo que nuestra voluntad quiere. Nosotros debemos aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad gloriosa y perfecta de Dios. Serás escuchado, tendrás respuesta siempre que pidas conforme a su voluntad. Dios atenderá tu petición. Cuando nosotros decimos, Señor, yo necesito que tú obres, yo necesito que tú hagas algo, yo necesito que hagas un milagro, pero Señor, por sobre todas las cosas, haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi ser querido, haz tu voluntad en mi familiar, haz tu voluntad en mi trabajo, haz tu voluntad en todo. Y vas a ver, hermano, que Dios va a responder. ¿Por qué? Porque Dios le complace hacer su voluntad en tu vida y en la mía, porque su voluntad nos va a bendecir, su voluntad nos va a ayudar, su voluntad nos va a llevar a un lugar mejor del que nosotros podemos experimentar, o del lugar que nosotros podemos pensar que es lo mejor y no lo es. Cualquier petición hecha de acuerdo a la voluntad de Dios será contestada, porque estaremos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Recordemos lo que dice Romanos 2, que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Si la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta, es mejor. Por lógica, es mejor someternos a la voluntad de nuestro Señor, a la voluntad de Dios. Y vamos a ser bendecidos, porque vamos a encontrar cosas buenas en la voluntad del Padre. Esa es la actitud que nosotros debemos tener al momento de elevar o de hacer una oración. Orar con fe, orar con humildad, orar, hermanos, con persistencia, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No dejemos de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, nos invita a orar sin cesar, estar constante en la oración. Y entonces vamos a ver las respuestas y la maravillosa gloria del Señor en nuestra vida. Yo te invito, hermano, que en esta hora elevemos una oración. Y terminando de esta oración, seguimos con la siguiente sección que estará a cargo de nuestros hermanos. Te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tu palabra haya llegado a nuestro corazón, Señor, y dé el fruto que tú quieres que dé. Señor, ahora hemos aprendido, Padre Celestial, que debemos tener una actitud correcta al momento de orar. Una actitud, Señor, debemos orar, Señor, con fe, con humildad, con persistencia, Padre. Y también, Señor, orar creyendo y estando de acuerdo a la voluntad tuya. Padre, yo te pido que mis hermanos puedan considerar esto. Yo te pido que mis hermanos puedan aplicar esto que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, y que ellos puedan experimentar, Padre Celestial, tu mano de poder en sus vidas, Señor, tu gloria, Señor, en medio de cualquier problema, tu poder sanador, Señor, en cualquier enfermedad. Padre, que tú seas, Señor, nuestro refugio. Padre, queremos siempre acercarnos con humildad, pero también con fe, Señor. Esa fe que disipa toda duda, Señor. Esa fe que nos da la certeza, Señor, de que tú nos escuchas y que tú obras y que vamos a recibir, Señor, lo que necesita nuestra vida y nuestro corazón.
Padre, gracias porque cada día podemos tener acceso a tu presencia, Señor. Cada instante podemos acercarnos delante de ti, Señor, y pedirte y orar, Señor, pero también glorificar tu nombre cuando haces cosas maravillosas en nuestra vida, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú manifiestes tu poder en sus vidas, que tu gloria les cubra, que tu gloria, Señor, les inunde y que tu nombre, mi Dios, sea manifestado en su ser, Señor, en su vida, en su familia, Señor. Guárdalo, Señor. Protégelo, Señor. Bendícelo, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, que nos podamos someter a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por mis hermanos que han escuchado tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy la gloria y te doy la honra. Amén y amén. Gracias, hermanos, por dedicar este tiempo al Señor. Deseo que el Señor siga guardando sus vidas y que sus vidas sean bendecidas por Él. Les bendigo y nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.